Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Que es orar en tiempo de conflicto. Los versículos que has escuchado en la lectura bíblica hace un momento son muy importantes. Están reflejados en el relato de Lucas acerca del Señor Jesús y refleja que Él está orando en el huerto de Getsemaní. Y yo creo que deberíamos leer, y lo hago y te lo propongo, que tú leas con reverencia este pasaje, y deberías tratarlo como Moisés lo hizo cuando Dios le dijo: quita tus calzados de tus pies, porque el lugar que tú estás, Tierra Santa, es. Después dice de celebrar la Pascua, el relato de Lucas, y habiendo tomado la cena del Señor, Jesús los llevó fuera del aposento en la oscuridad de la medianoche, y fueron como de costumbre al lugar donde él oraba a menudo, al huerto de Getsemaní. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y comenzó a orar. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El teólogo John Charles Ryle nació en una familia rica. Lo enviaron a Oxford para obtener su título. Era un niño rico y feliz, y también ahí en la universidad fue un atleta que ganó bastantes honores, por ejemplo en el remo y en el cricket, y se propuso entrar en la política cuando él saliera. Y en ese tiempo le era posible, porque había posibilidades económicas y riqueza material en su familia. Pero entonces el negocio de su padre quebró y él tuvo que entrar en el ministerio de la Iglesia de Inglaterra. Mucho tiempo después escribió: yo no tengo la menor duda que fue lo mejor. Si no hubiera estado arruinado económicamente, yo nunca habría sido un clérigo, ni hubiera predicado un solo sermón, o nunca hubiera escrito un tratado o un libro. En 1880 se convirtió en el obispo de la iglesia de Liverpool. Construyó muchas iglesias y salas de evangelismo para ganar a los perdidos de esa ciudad. Fue uno de los grandes evangelistas del siglo XIX. Y el hombre que lo reemplazó en Liverpool dijo: él era un hombre de granito con el corazón de un niño. De grandes maestros como Ryle podemos aprender mucho y aplicar todo ello a nuestra vida. Hoy veremos en la Biblia un pasaje que nos abre el entendimiento de la influencia de la oración en nosotros y en nuestra relación con Dios. Tiempo de conflicto. ¿Qué hacer? Punto número 1. Seguir el ejemplo de oración de Jesús. Lucas 22, 39, 41. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Jesús da el ejemplo de qué debes hacer cuando tu situación se pone difícil, cuando existen necesidades, o también cuando quieres agradecer al Padre por sus bendiciones. Cuando entró en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, se puso de rodillas a orar. Bueno, Jesús estaba frente a un conflicto. El peso de los pecados de toda la humanidad estaba empezando a triturarlo. Se hallaba en una profunda agonía, y él oró. La Biblia propone a los hijos de Dios que la oración es el remedio personal en tiempos de conflicto. El salmista hace referencia: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Cumple con Dios en tu relación personal, mi hermano, en tu intimidad, en tu respuesta a los llamados de su Espíritu Santo, y deja en sus manos tus problemas. En ese orden. Así podrás ver la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Dijo también el apóstol Santiago acerca de la oración: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, todos están buscando remedio para el coronavirus. Y las recetas son innumerables, pero no sabes en cuál confiar y tu vida está en juego. Aquí el Señor te dice con exactitud lo que debes hacer y cuándo. La oración es el remedio que Job usó cuando su propiedad y sus hijos le fueron arrebatados. La oración es el remedio que Ezequías utilizó cuando llegó esa carta amenazadora de Sennacherib. Y la oración es el medio que el mismo Hijo de Dios no se avergonzó en utilizar en el huerto de Getsemaní. En esa hora negra de su agonía, se puso de rodillas y oró. Puedes acudir al ejemplo de Jesús si quieres consuelo en tiempos de conflicto. Y la primera persona a la que debes acudir es a Dios. El primer mensaje que debes enviar debe ser a Él. Ninguna depresión en tu corazón debiera detenerte. Que ningún peso aplastante de tristeza te reprima de hacer tus oraciones. El diablo te va a dar falsas razones para no entrar en oración. Ten cuidado con la tentación de deprimirte o estar de mal humor por tus problemas. Si no puedes decir nada, solamente di: Padre, ayúdame en mi debilidad. Para entender mejor el pasaje bíblico del Getsemaní, quiero que recuerdes algunas experiencias que hayas vivido y que fue de gran angustia para ti. Cierra los ojos y ve qué sentimientos tocan tu memoria en ese momento. Con ese recuerdo. Durante el estudio para preparar esta prédica aprendí que Getsemaní en arameo quiere decir prensa de aceite. Era el instrumento que usaban para exprimir las olivas y sacarles el aceite. Pensando en ese proceso de extracción, puedes comparar entre esa terrible experiencia que vivió Jesús en el huerto y la que les hacen a las olivas estrujándolas. El huerto de Getsemaní era un terreno grande, sembrado de árboles de oliva de 6 a 10 metros de altura. Y probablemente era de algún conocido de Jesús que le permitía retirarse allí cuando él lo deseaba. Era un huerto privado, y eso lo dice en una versión bíblica en el Evangelio de Juan,
Jesús entró con sus discípulos. Quiere decir que había un área privada, cerrada, que circundaba el huerto de los olivos. Según la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos antes de llegar a ese huerto, bueno, es lógico pensar que el estado de ánimo de todos estaba alterado. Había sospechas, dudas, temor, ausencia de calma. El momento culminante para los discípulos llegó cuando Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Puedes imaginar cómo se sintieron ante esa advertencia? La carencia de fe y el temor de lo que viene te pueden causar angustia, especialmente cuando no quieres enfrentar lo que está pasando. Por eso Jesús les dice: no van a poder aguantar en su carne lo que les viene. Necesitan estar atentos y en oración constante. En ese momento de conflicto es cuando debes poner toda tu atención a la voz de Dios. Lee la Biblia, ora, lee otra vez la Biblia, ora con clamor y luego escucha su voz. En otro de los evangelios dice que Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Aparentemente estos discípulos eran del círculo íntimo de Jesucristo, porque los mismos también estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Con ellos tiene una charla sincera para revelarles cómo se encuentra. Les dice: estoy muy triste y siento que no voy a poder aguantar. Quédense aquí y no se duerman. En su humanidad, Jesús necesita compañía, apoyo, aliento, comprensión. Ponte a pensar en todas esas personas que están pasando necesidad de ayuda. Ponte a pensar en todas esas personas que están pasando por un conflicto, ahora en este tiempo, con esta pandemia. No necesitan que les demos nosotros recetas. Necesitan aliento, una voz de amor. Necesita que sus amigos estén alertas, a la expectativa, vigilantes. Los discípulos tenían una gran interrogante. Y había la gran interrogante aquí, es si ellos lo habían entendido así, o si veían en él tal vez un rasgo de debilidad, y eso chocaba con sus expectativas y les causaba frustración. La Biblia refleja todos los estados de ánimo de las personas sin ocultar nada. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Una situación de conflicto te quita la paz, te hace pensar mal, acaba con tus pocas fuerzas y te quita la esperanza. Por eso necesitas de Cristo más que nunca. Y aunque quieres que todo se arregle en tiempo récord, debes saber esperar que en el momento propicio llegue la solución. Jesús se retira, se aleja para tener un tiempo a solas con el Padre. Es el drama del Calvario desarrollándose muy dentro del corazón de Jesús. Y esto es lo que dice el verso 42. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento?
Bueno, no sé si te acuerdas, pero al comenzar esta prédica te pedí que pensaras en una situación de gran angustia por la que hubieses pasado y los sentimientos que ésta te produjeron. Ahora, compara esa experiencia personal con el terrible dolor y quebranto de Jesús en Getsemaní. ¿Tú crees que lo que has sufrido tú tiene algún punto de comparación con lo que pasaba en Jesús? Si Jesús fue a buscar fortaleza por medio de la oración en la peor situación de su vida, ¿por qué tú no tendrías que hacerlo? Especialmente cuando ese conflicto te agobia o estás a punto de tirar la toalla y rendirte. Piensa bien. Razona. Tiempo de conflicto. ¿Qué hacer? Punto 2. Saber cómo debes orar. Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más, el Señor Jesucristo te da ejemplo y dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Las palabras de Jesús muestran exactamente cómo orar cuando estás en un conflicto, como lo hizo Jesús. Expresa tus deseos al Padre Celestial, háblale en tus propias palabras, pero también, igual que Jesús, debes orar sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. No te olvides que Dios tiene razones sabias y buenas por las que permite que pases por esos tiempos de conflicto. Cuando ores, puedes pedir que Dios te libre de tu problema, si es tu voluntad. Pero debes acabar tu oración afirmando: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Someter tu voluntad a Dios es la característica más firme del carácter cristiano. Es una actitud propia de un hijo de Dios que desea ser como Jesús. Pero someter tu voluntad es todavía más necesario en un día del dolor, en el momento del conflicto. Los que pueden decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, han alcanzado un alto entendimiento del amor de Dios. Cuando Jesús aceptó su sacrificio, sabía lo que venía. Entonces, te podrías preguntar: ¿por qué está Jesús librando esa batalla? Es ahora que está sufriendo en su carne el peso del pecado de la humanidad. Aceptó esa carga pesada y la está viviendo en su carácter humano y no divino. La experimentó como hombre para que tú sepas que conoce las emociones y sentimientos que te invaden durante esos conflictos. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que aunque nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Jesús se encuentra ante una batalla de gran magnitud. Es la lucha entre su humanidad y su compromiso como Hijo de Dios. Jesús está atrapado en una prensa, está siendo exprimido, suda copiosamente y su sudor cae como grandes gotas de sangre. Y en medio de esa lucha exclama: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Gran momento de rendición, de sumisión, de sometimiento, una muestra de acatamiento, de obediencia, de entrega. Jesús ha rendido su yo
como reafirmación de su compromiso con el plan de salvación y con la misión que lo trajo a este mundo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo dice de Jesús que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. La gran característica de su vida fue la humildad, la obediencia, la renuncia a sí mismo. No deseaba dominar a los hombres sino servirlos. No deseaba seguir su propio camino sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria por amor a los hombres. Una y otra vez el Nuevo Testamento afirma que el que se humilla será exaltado. Si la humildad, la obediencia y la autorrenuncia fueron las características supremas de la vida de Jesús, también deben ser las características del cristiano. El egoísmo, el tener para ti y alardear de lo tuyo, destruyen tu semejanza con Cristo y afectan tu relación con tus semejantes. Pero la autorrenuncia de Jesucristo le llevó a una gloria aún mayor. Le aseguró que algún día, tarde o temprano, todas las criaturas del universo en el cielo y en la tierra y hasta en el infierno lo adorarán. Jesús ganó el corazón de las personas no apabullándolas con muestras de gran poder, sino dándoles un amor que no pudieron resistir. Con solo ver a esa persona que se despojó de su gloria por los hombres y los amó hasta el punto de morir por ellos en la cruz, el corazón se derrite y se quebranta toda resistencia. Cuando adoras a Jesucristo, caes a sus pies maravillado por su amor, porque la adoración se basa en el amor, no en el temor. Jesús refleja confianza en el plan perfecto de Dios. Sabe que tiene todo bajo su control. En oración ha luchado la gran batalla de su vida, entre Jesús hombre y Jesús hijo de Dios, y ha salido victorioso, porque es un hijo obediente. Y nos da una recomendación Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Una vida llena de Cristo es una vida llena de obediencia, de santidad. El ser escogido de Dios no solo es un gran privilegio, sino también una gran responsabilidad. Esa palabra santo, agios en el original y en el sentido de la raíz, sugiere algo como diferente, porque pertenece a Dios. Los cristianos son santos porque son diferentes de todos los demás, porque pertenecen a Dios, que es el único santo, santo, santo. Amén. Un cristiano le pertenece a Dios porque Él le ha elegido. Pero no lo ha elegido para que esté ahí, sino para una labor en el mundo, para un destino en la eternidad. Ha sido elegido para vivir para Dios en la tierra y con Él en la eternidad. Aún en medio de este mundo puede obedecer.
y puede estar atento a sus leyes y reproducir la vida de Jesucristo en su propia vida. Al cristiano el Señor le encomienda la tarea difícil de ser diferente. El cristiano es una persona que vive una vida llena de Cristo, una vida diferente. No olvide el compromiso y la relación de intimidad que tiene con el amor de Dios. Y ese compromiso le permite permanecer obediente a su palabra y hacer su voluntad siempre. Lucha con sus deseos de autosatisfacerse y completar su egoísmo, porque en el fondo sabe que hacer la voluntad del Padre es lo mejor que le puede pasar en toda su vida. Y entonces tú debes estar consciente de que todo esto es lo que debe reflejar tu vida. Y viene el tiempo del conflicto. ¿Qué hacer? Punto número 3. Mirar el horror del pecado. Lucas 22, 43 al 46. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Debes aprender algo de la agonía, del sudor de sangre de Jesús y de toda la angustia de cuerpo y mente que él sufrió. La causa del dolor sangriento y la agonía de Jesús fue el pecado del hombre. Jesús estaba cargando tus pecados y los de toda la humanidad sobre sí en Getsemaní. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue solo una muerte atroz por crucifixión, sino fue una muerte necesaria para quitar el pecado de tu vida y de la mía. No había otra manera de ser salvado de la ira eterna de Dios. Debes creer en esta hermosa doctrina que Jesús llevó los pecados de todo el mundo en su muerte. Hermano, yo te hago unas preguntas. ¿Quieres ver la verdadera perversidad del pecado? ¿Quieres aprender a odiar el pecado? ¿Quieres saber algo más acerca de ese intenso sufrimiento de las almas que están en el infierno? ¿Quieres entender el inefable amor de Jesús? ¿Deseas entender la capacidad de Jesús de compadecerse de los que están en conflictos? ¿Todo eso deseas tú? Entonces permite que la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní esté en tu mente todo el tiempo. La intensidad de la agonía de Jesús te puede dar una idea de tu deuda con Él. Recién entonces vas a ver que le debes todo lo que tienes: tu vida, tu voluntad, tu corazón, tu amor, tus esperanzas, tus sueños, tu futuro. Mientras el Señor Jesús estaba en agonía, sus discípulos se durmieron. A pesar de que les había dicho que oraran, advirtiéndoles contra la tentación, pese a eso, se durmieron. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre, sus discípulos estaban dormidos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Estas palabras te enseñan lo que es ser humilde. Si crees que puedes soportar ese conflicto de pie, debes tener cuidado de no caer. El sueño de los discípulos te hace ver lo que será la muerte. Te hace desear ese maravilloso cuerpo resucitado que tendrás cuando Jesús regrese. Porque solo en esa condición serás capaz de adorar a Dios
y orar sin desfallecer y servirle día y noche en los lugares celestiales. En ese momento, triste para Jesús, se acerca a sus discípulos y les dice: ¿por qué se han dormido? Levántense y oren para que no entren en tentación. Ponerte de pie cuando oras es la mejor manera de vencer el sueño. Recuerda que tu vida cristiana comienza en la conversión y tienes un largo camino por recorrer, y el diablo está atento para adormecerte. No te puedes dormir. Debes rogar que Jesús te mantenga fuerte. Sin su gracia vas a tropezar. Incluso en tu mejor momento no podrás estar a la altura si Jesús no está a tu lado y en tus pensamientos. Jesús se alejó de sus discípulos a orar. No es el mismo Jesús, pero que regresa a ellos. Fue a Getsemaní a oscuras y salió con luz, porque había hablado con Dios. Fue a Getsemaní en agonía y salió de allí en victoria y con paz en el alma, porque había hablado con Dios. A pesar que la situación no ha mejorado, el ángel que Dios le envió lo ha fortalecido. Ya no hay angustia, no hay tristeza. Es un Jesús revestido de poder de Dios, para que en su humanidad tenga fuerzas para enfrentar el escarnio, la burla, el juicio, la cruz. Eso es lo que pasa contigo. Eso mismo pasa contigo. Cuando tú te acercas humildemente en oración a Dios y derramas tu corazón y todas tus angustias delante de Él, seguro y convencido que Él es el único que te puede dar fortaleza, pues te levantarás de ese momento de postración delante de Él y estarás refortalecido para poder enfrentar lo que viene, para poder soportar el día malo. Cuando Jesús llegó donde estaban los discípulos, los encontró durmiendo. Bueno, la única explicación es que en su estado de negación estaban escapando de la realidad que Jesús les había mostrado. El dormir es una forma de huir, de escapar. Inclusive se dice que es la antesala de la muerte. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Bueno, muchas personas cuando tienen conflictos no duermen pensando cómo solucionarlos. Toda una pérdida de tiempo total. Pero hay otras que no quieren enfrentar la realidad y buscan en el sueño una salida para no pensar. Eso probablemente les pasó a los discípulos. La tristeza mina toda la energía del cuerpo. La tristeza socava las resistencias del cuerpo. Por eso las personas que están tristes son proclives a caer en enfermedades. Jesús vuelve a exhortarles. Oren para que puedan soportar las dificultades que van a tener. El énfasis aquí está en la oración. Es el medio por el cual ellos y tú podrían hacer frente a los conflictos de esta vida. Hermano, ¿cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es la causa de lucha que estás viviendo que te exprime el alma y el cuerpo? ¿Estás librando una batalla intensa entre la carne y el espíritu? Bueno, tienes dos opciones. Te dejas vencer y le dejas al enemigo que te haga de ti un títere, o das batalla como la dio Jesús, en oración, aferrándote a la mano del Padre y rindiéndote a su voluntad. ¿Quieres salir victorioso de tu Getsemaní? Confía. Dios te dio su espíritu para ayudarte en tu debilidad y en esa batalla. Pablo lo dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
qué hemos de pedirnos como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nunca te dejes vencer por las derrotas. En Cristo, por fe, tienes la victoria. No importa el tamaño de tu problema. El Señor está guiándote hacia la salida para que puedas decir con el corazón lleno de alegría: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta oración te va a dar las palabras justas para que seas de bendición a muchos, porque hablarás lo que Dios quiere que digas. Cada vez que menciones la transformación que hizo Él en ti, dirás las palabras correctas. Hermanos, hermanas, no tendremos éxito en ganar almas para Jesús sin una buena dosis de oración. Estamos deseosos que nunca más uno de los nuestros parta a la presencia del Señor sin haber tenido un encuentro personal aquí en su vida con Él, sin que haya rendido todo su ser a su gobierno. No deseamos que nadie más de los nuestros, ningún familiar, ningún amigo, se presente delante del Señor y que le diga: nadie me habló de ti. Tenemos que poner mucho empeño. Por eso empieza el día en oración. Ora antes de ir a trabajar. Ora antes de comer. Ora un salmo en la cama antes de dormir. Ora por los líderes de la iglesia. Ora por los que el Señor pone en tu mente para que reciban salvación. Ora por los nuevos de la iglesia. Ora también para que los convertidos sean fuertes. Ora por los enfermos. Ora por los que se sanaron. Ora por mí, para que sea capaz de terminar la carrera y pueda dejar una iglesia fuerte. Ora por los que todavía están perdidos en la congregación. Y si todavía tú no eres salvo, estamos orando por ti, para que confíes en Jesús. Debo recordarte que Jesús murió para librarte del juicio eterno y del infierno. Él tomó tus pecados sobre sí en el huerto de Getsemaní y los clavó en la cruz del Calvario para pagar la pena completa por ellos. Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz para limpiarte. Se levantó de entre los muertos para darte vida. Él está orando por ti en el cielo ahora. Oramos nosotros para que confíes en Él, que creas en Él, que entregues tu vida a Él y Él te salve y te conceda la vida por toda la eternidad. Amén. Te alabamos, Padre. Te glorificamos. Queremos honrarte con nuestras vidas, Señor. Permite, Padre, que esta enseñanza de el pasaje de Lucas, en el que rememora todo ese momento exacto en el que tu Hijo amado Jesucristo estaba siendo preparado para el momento aciago, estaba siendo preparado para ese instante en el que iba a sufrir un gran conflicto, y para poder soportar todo lo que significaba el sacrificio en la cruz. Te pedimos, Señor, que asimismo prepares tú nuestros corazones para estar listos a tomarnos de tu mano, a orar con intensidad, a sufrir, pero a confiar de que tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, oramos por todos aquellos
por los cuales nosotros sentimos angustia y desesperación porque en este momento están pasando momentos difíciles en su salud. Están pasando dificultades en su matrimonio. Están pasando ansiedades en su economía. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos de la comunidad cristiana de restauración, para que tú seas el único al cual acudan para suplir todas sus carencias. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que recibimos, por la manera en la que tú te manifiestas a nuestras vidas, por la forma en la que nos das seguridad plena de que estamos contigo y nunca te vas a separar de nuestro lado. Gracias, Dios, porque tenemos la posibilidad de honrarte también hoy, en esta mañana, con nuestras ofrendas y diezmos, porque podemos entregarte, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das en ofrenda hoy, porque deseamos que esta obra tuya persista. Anhelamos, Señor, que a través de este acto de obediencia tú también, Señor, a nosotros nos muestres la forma en la que tú respondes la obediencia de tus hijos. Señor, oramos por todos aquellos que no tienen trabajo, que por razones de esta crisis sanitaria o fueron despedidos o no pudieron renovar sus contratos. Se cerraron empresas y quedaron cesantes. Tenían un emprendimiento y quedó frustrado. Señor, oramos por todos ellos. Te pedimos, Padre, también por aquellos que están careciendo de fe. Oramos por todos aquellos que están sufriendo porque teniéndote a ti, a su lado, no son capaces, Señor, de acudir a tu presencia. Oramos por todos aquellos que los has bendecido con grandes cosas en este tiempo. Solución de sus problemas, arreglo de sus conflictos, esperanza de un momento mejor, inicio de repente de alguna actividad nueva. Señor, derrama tu gracia sobre todos, para que todo esto, Señor, al final de todo este tiempo, nos sirva para simplemente honrar tu santo nombre y darte la gloria a ti. Te damos gracias, Dios amado, porque nos has permitido compartir este mediodía en comunidad, esta Santa Cena. Y te damos gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, realmente no podría yo estar más convencido ahora de que es necesario que nos cuidemos. Sinceramente, anhelo con todo mi corazón poderlos abrazar, poder orar junto a ustedes, tomados de la mano. Pero es el tiempo del cuidado. Es el tiempo en el que no podemos aflojar. Es el tiempo en el que debemos decir, Señor, dependemos de ti. Y solamente porque tengo trabajo en horario fijo debo salir. Y porque tengo cosas urgentes que realizar voy a ir. Pero solamente por pasear, por perder el tiempo o por salir del encierro en el que me encuentro, que no sea la idea que gobierne nuestra mente. Que busquemos durante todo este tiempo mucho más esa intimidad con el Señor, para que después de este periodo en el que Él está trabajando en nuestros corazones, pues nos encontremos y realmente sea una fiesta poder disfrutar al contarnos todo lo que el Señor ha hecho
en nuestras vidas, y lo maravilloso que fue cuando nos levantó del lecho de la enfermedad, cuando nos quitó los dolores, cuando nos quitó las angustias y las preocupaciones, cuando nos dio la posibilidad de honrarlo. Va a ser maravilloso. No sabes lo desesperado que estoy que ya sea ese tiempo. Pero lo escucho a Pedro diciéndome: el Señor no demora. El que te desesperas eres tú. Gracias, mis queridos hermanos. Que tengan una preciosa semana. Los que son afectos al frío, abríguense. Los que son afectos a las enfermedades, cuídense, fortalezcan sus defensas. Y los que están saliendo ya del contagio del coronavirus, y que seguramente algunos entrarán y saldrán también, por la gracia y misericordia de Dios, pues estaremos en contacto para seguir alabando a Dios Padre nuestro. Gracias, mis queridos hermanos. Un abrazo de todo corazón. Los extrañamos profundamente, pero no dejamos de pensar en ustedes y orar en cada momento que podemos. Que tengan una bendecida semana. Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.